Si les parece, podemos ir arrancando. Yo leo un poquito lo que dice el flyer, digamos, esto, bueno, buenos días a todos. Esta es una actividad que se está realizando en el marco de las segundas jornadas virtuales de Economía Crítica y Economía Feminista. Las segundas jornadas virtuales porque, bueno, nosotros como jornadas de Economía Crítica y Economía Feminista venimos haciendo de hace muchos años ya, pero bueno, estos 2 años hemos tenido que ir a este sistema. Esperamos el año que viene volver a las jornadas presenciales, yo creo que sí. Y un poco esta charla, esta conversación está apuntando a hablar sobre, bueno, ahí el título dice, ¿no? Argentina en la ruta de la seda como pregunta, y nuestra intención en ese sentido es conversar sobre en qué medida, digamos, los proyectos de infraestructura tienen que ver con esta irrupción ahí no nombramos a China, pero bueno, evidentemente estamos hablando de eso, de qué medida también China tiene formas de configurar, implica una configuración ligada a alguna forma de imperialismo o no, digamos, ¿no? Es toda una discusión, y cómo, bueno, todo esto, esta erupción en Argentina, en América Latina, en el mundo, ¿no? También impacta o nos hace pensar respecto a los proyectos de sociedad, a los proyectos de transformación social que muchos y muchas de nosotros proponemos, impulsamos y para los cuales militamos, activamos, investigamos también, ¿no? Esta es un poco la presentación formal como para que todos estemos en esa misma, con esta información. Entonces, Martín, te paso la posta. Bueno, hechas las presentaciones, bueno, recién hablábamos eso de si les presentes quieren prender las cámaras y comentar un poco sus preocupaciones o lo que vienen pensando, o por qué decidieron sumarse a la charla. Está buenísimo para arrancar la conversación, y se vayan sumando, bueno, Mariano, Álvaro, Sol y Ariel. Ahí vimos Viviana, capaz frente a la cámara. ¿Querés que me presente yo? Dale. Dale. Vale. Bueno, yo, como dice ahí, soy Viviana Blanco, soy docente de Ciencias Agrarias en la Universidad de La Plata. No soy economista, soy ingeniera agrónoma, pero quizás por todas las cosas que mencionó Mariano, me interesa el tema desde la perspectiva crítica por 2 cuestiones. Por un lado, por la implicancia que tiene la ruta de la seda, entre comillas, en la actividad sectorial, y por el otro lado, porque yo adscribo, además del feminismo, a la agroecología, y desde esa perspectiva también crítica y pluriepistemológica es que, bueno, llego acá, pero con muchas ganas de escucharles, más que de, no sé, Ariel decía hacer un conversatorio, yo vengo con hambre de ustedes. Así que bueno, muchas gracias por abrir el espacio. Gracias, Viviana. Bueno, yo no me presenté tampoco, yo soy Martín, aprovecho. Soy Martín Sotiru, yo también estoy estudiando agroecología, vengo estudiando a organizaciones que hacen agroecología acá en el Cinturón Hortícola. Soy de la Facultad de Humanidades y también soy licenciado en Administración, así que vengo de Económicas. Y también me pasa lo mismo que comentaba Ariel, un poco de que te vas cruzando con China en distintos puntos. Entonces, de ahí surge un poco las ganas de organizar este conversatorio. Así que bueno, aprovecho a pasar la palabra, no sé, Mona Lisa, si quieres presentarte. Sí, yo quiero. Buenos días a todos. Mi español no es tan bueno, yo soy brasileña y estoy intentando acompañar la charla, pero yo voy a tener algunas dificultades para comprender todo lo que hablan, pero estoy intentando y si
si hablar algo que no entienden, hable para mí, para que yo repita, ¿sí? Yo soy de Fortaleza, Ceará, en el resto de Brasil, y estoy acá por convite de Mariano Félix, y gustaría de agradecer por el convite de participar de esta jornada. Yo pesquiso la relación de China con Latinoamérica hace algún tiempo, sobre todo el acaparamiento de tierras por parte de China en algunos países de la América Latina, como Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay. El neoextractivismo también es uno de las mías objetos de pesquisa, sobre todo en Mato Piba, en Brasil. No sé si conocen, pero Mato Piba es un acrónimo para algunos estados de Brasil, como Tocantins, Bahía, Maranhão y Piauí, que son la nueva frontera agrícola de acá, sobre todo para la producción y exportación de la soja. Además de los estudios del acaparamiento, también estudio en un grupo de pesquisa sobre China. El grupo se llama Grupo de Estudos y Pesquisas en Asia y Pacífico, acá en el resto de Brasil también, pero allá yo estudio las estrategias y políticas públicas chinas para salir de la situación de extrema pobreza y hambre de las poblaciones rurales chinas. Entonces, los estudios de extrema pobreza y hambre, tanto china cuanto brasileña, también son mis objetos de pesquisas. Muchas gracias, espero haber hablado un poco bien. Sí, se entendió perfecto. Gracias. Bueno, no sé si Alejandro, Beatriz... Hola, voy por acá. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Alejandro, soy profesor de Economía Agraria en Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja. Hace poco que empecé a estudiar Economía Social, estoy terminando mi especialización en la Quilmes, y ahí es como que se da vuelta la página, porque soy formado en contabilidad, estudié en Tucumán, soy contador. Y bueno, entonces nuestra cabeza siempre es muy enfocada en el neoliberalismo y en la teoría ortodoxa. Entonces, bueno, creo que el cruce con agronomía y siempre la pregunta que había en mis clases de si esto de enseñar que todo lo resuelve el mercado estaba bien, que me generaba mucha duda, pero que no encontraba dónde estaba la respuesta, digamos. Entonces, me parece interesante. Capaz soy el más nuevo en esto de economía crítica y escucho lo que cada uno de ustedes va diciendo, pero a mí me parece que, no sé, a mí me preocupa desde el lado de la academia y desde mi trabajo, que siempre trabajo de contador y siempre trabajo con empresas, que me queda esa incomodidad muy grande sobre lo que el capital hace con la gente en todo sentido, en cosas muy domésticas, desde definir un salario, nuestras teorías que intentan usar a las personas como recursos y nada más. Entonces, a partir de ahí me parece que desde la universidad tendríamos que decir otras cosas, y no repetir como a mí, que me contaron una sola parte de la historia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque me parece que desde el interior del interior, nosotros escuchamos sobre Argentina, 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 y en realidad se habla de Buenos Aires. Y hay más Argentina a partir de eso. Entonces, este año estoy volviendo, estuve 3 años en Brasil estudiando doctorado en agronomía, y lo único que, bueno, es como Europa con Río de Janeiro, es el resto de América Latina con Buenos Aires. Si sos de Argentina, sos de Buenos Aires. Y si no sos de Buenos Aires, no sos de ningún país, porque no hay nadie más que conozca que Buenos Aires. Y si ustedes escuchan los relatos, hasta en la televisión, cuando es noticias federales y es conurbano. Entonces, cada quien, cuando la gente dice, y sobre todo en economía agraria, por ahí la colega de La Plata lo debe ver, dice, economía argentina, productos agropecuarios, y son los productos de la pampa húmeda, porque las economías periféricas no existen ni siquiera
en las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Entonces, desde ese lado también me parece que hay que criticar un poco, y una línea que a mí me parece interesante, que por ahí de la tarde se verá mejor, es esto que lo que está escrito y lo que se dice solo tiene que ver con una parte de la historia en cuanto a la enseñanza de la economía. No hay libros que hablen o que sean incluidos en las currículas de las carreras serios que sean alternativos, ¿no? O sea, o nos vamos a perspectivas muy críticas, es decir, nos tenemos que ir a la otra punta de la línea, porque parece que incorporar un libro que hable de economía crítica dentro de los currículos de ciencias económicas es como una especie de utopía. Y entonces me parece que eso también es una línea a pensar, y cómo esta industria cultural de algún modo nos va condicionando y nos va haciendo repetir teorías desde hace años. Bueno, y lo último que me parece muy interesante también desde la crítica es hablar nosotros de nosotros, ¿no? Entonces me parece que eso es como muy importante. Empezar a contar la economía desde este lado. No solo la economía pampeana, no solo la economía latinoamericana, sino por ejemplo la economía riojana o la economía de San Juan o Catamarca, que son de otra área, con otra lógica, porque la verdad que si bien intentan esta globalización meterse, no llega a meterse del todo en estos lugares, ¿no? Entonces hay una lucha ahí. Cuando uno va a trabajar encuentra esta lucha en la práctica. Entonces de ese lado me parece importante escuchar, aprender y empezar a encontrar líneas para meter en mi aula, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, si quieren seguimos con las presentaciones. Creo que recién se sumaron Juliana y Patricio. Les contamos que nos estamos un poco presentando y comentando un poco qué nos acercó la charla, para después que sea más un conversatorio y después sí disparar distintas puntas acerca de la relación con China. No sé si quieren presentar, o alguien de los que todavía no hablaron. Mesli, veo que prendiste la cámara. Sí, Paso la palabra. sí, yo soy mexicana, mi nombre es Mesli Moncada, soy economista y soy egresada, bueno, de la licenciatura de Economía en el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica acá en la Ciudad de México. Estoy estudiando una maestría en políticas públicas en la Universidad Iberoamericana, también en la Ciudad de México, y realmente es mi primera jornada de economía crítica. Entonces, realmente como que vengo más a escuchar y a ver qué, pues, qué me encuentro por acá. Yo soy como que, o sea, no soy como súper fan de los datos y las bases, encuestas. He trabajado con INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se dedica a hacer encuestas acá, y me he metido a hacer encuestas con ellos y estamos diseñando encuestas y todo. Y realmente pues es como que lo que a mí me apasiona, y no sé que no es tanto como lo que se va a exponer en la reunión, pero pues no sé si bueno, tal vez como vengo a escuchar y asomarme y realmente aprender, ¿no? Porque pues creo que esa es mi zona de confort y quisiera entrar en otros sitios. Y pues sí estoy, o sea, realmente vi el título y sabía más o menos de qué se trataba, pero dije, bueno, pues creo que, o sea, no soy de la región, ¿no? O sea, como Mona Lisa, que está en Brasil, Chile, bueno, ustedes en Argentina, pero pues a mí me gustaría también conocer, pues, qué piensan de esto, ¿no? Yo, la relación de comercial entre México y China, pues es muy diferente a la que tienen ustedes, más que nada por la cercanía que tenemos nosotros con Estados Unidos. Entonces, pues me gustaría saber, pues, cuál es ahora sí como que su punto de vista. Eso sería todo. Bueno, gracias, Mesli. Bueno, no sé si alguien más se quiere presentar. Si Yo no quieren sé me si se me presento. escucha bien. Ay, perdón. Ah, perdón, Diana, soy vos. O sea que me escucha bien, me quedo contento al menos. No, si Sí, querés sí. habla vos, Patricia, no hay problema. Bueno, mío es cortito, soy estudiante de comunicación en los últimos tramos, también
profesor freelance de inglés y estudiando el profesorado. Ahora estoy a full con las materias pedagógicas. Y bueno, en mi experiencia con algunos chicos que querían emigrar, estuve viendo que por lo menos lo que es cuestión China, están buscando en China mucha gente, incluso hasta tuve yo una propuesta, eh, muchos educadores argentinos. China, entre otras cosas, bueno, quizás medio superficial puede sonar, pero está buscando el próximo Messi, entonces los profesores de educación física son como una demanda permanente de ellos y por ahí no todos lo sabemos. Hablando desde Argentina, ¿no? Y específicamente desde Río Cuarto, que ya varios chicos tuvieron la propuesta y creo que un par ya se fueron. Pero bueno, me parece también importante ver esta cuestión de la importancia que le están dando a esta cuestión de educación o de, si se quiere, fuga de cerebros. Más que todo, bueno, la cuestión obviamente comercial o que tenga que ver con el imperialismo, que bueno, nosotros lo tenemos bien definido desde Estados Unidos y estas cuestiones. Además, bueno, tener en cuenta otras cosas que son, yo todo esto lo fui viendo porque empecé a tener muchos alumnos, digamos, a través de Facebook, las redes sociales, fui contactando chicos y la mayoría quería emigrar. Algunos no lo lograron, algunos se dieron cuenta de lo que era, porque más allá del inglés, que era la preparación para los exámenes, porque muchos se querían ir a Canadá, Nueva Zelanda, etc., era ver qué significa emigrar, ¿no? Y bueno, y ahí fueron descubriendo un montón de cosas, si podían acceder a una visa o no, etcétera, y toda la cuestión cultural y personal que es, ¿no? Irse a otro país, la gente queda en tu país de origen, se va muriendo familiares, etcétera. Bueno, más allá de todo eso, cuando llegamos a explorar China con un par de chicos de esto de educación física, que se iban a ir como profesores o de educación física o de inglés, por eso llegaron a mí, notamos esta cuestión de la importancia que le dan al argentino y la búsqueda del latino en general, para cuestiones medias superficiales como el fútbol, pero que creo que esconden otra cuestión que es bastante rica y me parece que es algo como para estar atento. Pero bueno, eso es lo que a mí me motivó y hasta ahora me fue relacionando con el tema. Disculpen que hablo mucho y largo. Si quieren preguntar, no hay problema. Pregunten y perdón, Diana, seguí vos si querés. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sabía lo del nuevo Messi que estaba buscando a China. Es interesante para tener en cuenta. La fuga de pies ahora se trasladó. Bueno, mi nombre es Diana. Yo soy de La Plata, de la Universidad de La Plata, y estoy investigando un proyecto de integración a nivel de infraestructura en Sudamérica que se llama IRSA. Y bueno, claramente ahí aparece fuertemente China como un actor, dado que en los últimos años, pero desde hace mucho tiempo ya, muchas de las horas se empezaron a orientar hacia el Pacífico, así que bueno, por eso me interesaba participar de la charla. Bueno, gracias Patricio y Dai. Leo lo que puso Beatriz en el chat. Dijo que, bueno, que tiene mal el sonido, se presenta por ahí, que le interesó lo de economía crítica, que el enfoque, dice, soy licenciada en recursos internacionales, diplomática de Uruguay en Buenos Aires. Hice una maestría en San Andrés, que tengo que terminar la tesis, y me interesa todo lo relacionado a China y Latinoamérica. Así que, bueno, medio que creo que ya nos presentamos todos, así que bueno, hay como varios puntos que salieron. El tema de acaparamiento de tierras, bueno, el tema de la infraestructura también surgió, y lo mismo con estas relaciones o sea, cómo viene China también tiene este tema de las relaciones con lo que contaba Patricio, capaz muy interesante. Y bueno, también el punto de cómo China va ejerciendo influencia sobre todo en Latinoamérica, no solo en Argentina, sino lo que contaba Mesli, lo que contaba Mona Lisa. Así que bueno, si Álvaro, Mariano, Ariel, ahí levantó la mano Ariel.
paso la pelota. Bueno, me pareció súper interesante escuchar los intereses de la gente que viene al panel, digamos, no es lo habitual, etcétera, y sí también, bueno, dije, había muchas personas que decían, no, yo vine a escuchar, bueno, pero me gustaba la idea con la que fuimos invitados de un conversatorio. En mi caso soy economista e investigo sobre relaciones entre China y América Latina, puntualmente en Argentina, hace varios años, y soy una especie de eterno tesista doctoral y demás. Y hace un tiempo me empecé a dedicar colectivamente a investigar cuestiones vinculadas al litio, el tema energético, y eso me fue cambiando la mirada, virando de la economía política hacia la economía ecológica y la ecología política, que creo que son las dimensiones. Pero quería empezar con una anécdota vinculada a lo que decía Patricio. China le da mucha importancia a lo deportivo. Una vez un investigador del CONICET, que es Eduardo Oviedo, organizó una reunión con un instituto de investigaciones de China en la Cancillería. Quienes éramos becarios doctorales del CONICET con algún tipo de vínculo con China, los estudios, fuimos invitados allí. Y efectivamente lo de que buscan el próximo Messi es cierto, como dice Patricio. Me contestaron lo siguiente a una pregunta. Yo esto lo uso lo de Patricio como disparador. Yo le pregunté a la gente de la delegación china que notaba, o le hice la observación, que notaba que la República Popular de China con Argentina tenía tratos vinculados a cooperación y transferencia tecnológica con temas nucleares, por ejemplo, que en algunos aspectos nucleares Argentina podría decirse que está más avanzado, o tiene una trayectoria más avanzada en algunas tecnologías nucleares, no en otras, que la República Popular de China. Y notaba que siempre que había algo que Argentina no tenía los avances tecnológicos de China, como la energía solar y eólica, y eso que en ese momento era algo incipiente, no había transferencia tecnológica. Los memorándums de entendimiento estaban vinculados a facilitar las inversiones o facilitar los préstamos para eso. Y la persona de la delegación china me dijo, si nos dan a Messi, transferimos tecnología. Y lo cual como joven becario doctoral, mi comentario quedó totalmente descalificado, porque todo el mundo se rió a carcajadas, ¿no? De cómo me contestó con zozobra la persona de la delegación china, digamos, con investigadores de primera línea que estaban ahí reunidos. En el Palacio San Martín, siempre tan elegante. Este comentario, después casualmente, bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es de interés de Patricio, que en ese momento tenía de jefe de gobierno al expresidente Mauricio Macri, firmó un convenio con los clubes de fútbol radicados en la ciudad de Buenos Aires, Boca, San Lorenzo, River, Vélez, para entrenar jugadores de 16 años de China, y con impuestos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recaudados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Boca se entrenaron 50 jóvenes de 16 años de la República Popular de China. Todo esto lo uso como disparador, pero para mostrar que una posición que es la siguiente, si les parece bien. Sobre China se muestra a la relación con la República Popular de China como el nuevo Eldorado, digamos, ¿no? La nueva fuente de riqueza inimaginable, porque Chile le puede vender su cobre o su litio, Argentina puede vender su litio, su soja, Brasil puede vender su mineral de hierro, etc. Y allí es donde entra la infraestructura, porque en China la población es abundante y la población de ingreso medio está creciendo, porque China tiene la billetera mundial, porque es el principal tenedor de reservas, es la economía. Un montón de datos que nos muestran que en este momento estamos, hace algunos años, algunas personas veníamos diciendo que íbamos a un mundo de disputa interhegemónica, no necesariamente de transición hegemónica, pero sí de disputa interhegemónica, y a veces esos comentarios eran descalificados, ahora no tanto. Lo que sí quería incorporar para llevar al tema de la infraestructura y para estos debates es lo siguiente. Desde el punto de vista de las dimensiones que implican disputa hegemónica, productivo, comercial,
financiero, bélico, China viene hace muchos años ascendiendo, sí. Pero también China está avanzando en algo que es muy interesante para las disputas interhegemónicas, que es el dominio del paradigma tecnoproductivo post-fósil. Eso era lo que quería presentar, digamos, vinculado a la cuestión de infraestructura. China lidera por sobre Alemania actualmente la tecnología vinculada con la energía solar y con la energía eólica, y en China se producen más del 75% de las baterías y acumuladores de ion litio en el mundo, y está muy avanzada con las investigaciones sobre las baterías de ion sodio, que van a ser las que pueden ser llamadas a reemplazar, no necesariamente la de hidrógeno, que es complementaria en realidad a la de litio. Las baterías, las celdas de hidrógeno a veces se usan, pero bueno, el otro de los temas que me apasiona es el tema del litio. La cuestión es que la infraestructura juega un determinado rol, y sí lo que quería plantear era, que me parece interesante desde una perspectiva crítica, que la relación con China se lea desde las variables, lo tiro como disparador, porque no era la convocatoria una exposición magistral, desde las variables de la economía ecológica, es decir, mirar huella ecológica, mirar agua virtual, mirar intensidad energética, y no mirar solamente saldos comerciales, porque parece que ser crítico es, tenemos déficit comercial con China. Está bien, tenemos déficit comercial con China desde nuestro país, Perú tendrá superávit comercial, pero no es esa la cuestión. Entonces un economista o una economista más crítica dice, no, pero mirá que yo miro el valor agregado. Está bien, pero yo además miro la generación de empleos. ¿No es ese el problema en un mundo en el cual estamos en una especie de colapso en cuanto a el pico, el pico de varios minerales y el pico de extracción también fósil, y los impactos del cambio climático que impactan de manera desigual para distintas clases sociales? Entonces, y ahí me parece que entran entonces los aportes de las variables que mira la economía ecológica para mirar la relación en cuanto a intensidad energética, agua virtual, etc. Y los conflictos ecológicos distributivos que estudia la ecología política. Entonces creo que esa es la tarea o la misión de la economía política crítica con perspectivas interdisciplinarias. Otra anécdota, hace poco, entonces, si miramos la relación con Argentina, comercio soja, entonces hace poco, creo que Mariano vino, algunas personas de aquí las invité, de una universidad de China, de Anhui, me invitaron a exponer lo que sea, y entonces mi planteo fue también que las relaciones internacionales se construyen desde arriba, digamos. Quien construye las relaciones internacionales con China es Gustavo Groboco-Patel, no la UTT, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, ese es otro de los planteos que me parece que tenemos que hacer desde la política. Y la infraestructura, para llegar al punto y no ser pedante en una exposición, sino tirar disparadores y un montón de disparadores. Yo quiero, me parece, el otro día estuve en un panel, digo, las personas que expusieron no están aquí, pero sí lo planteé en ese panel como público. Me preocupó, a pesar de que me respondió que no fue esa su exposición o su planteo, me preocupó del planteo de Leandro Morgenfeld en un contexto de disputa interhegemónica entre China y Estados Unidos, que esta lectura que a veces hacen Atilio Borón y bueno, también muchos investigadores que hay en La Plata que investigan sobre China, sobre esta idea de que para América Latina este contexto de disputa interhegemónica es positivo o beneficioso para lograr mayores grados de autonomía política en el orden internacional. Entonces yo sí quiero, en una jornada de economía crítica, discrepar con esa idea y plantear que en todo caso serán a lo Fernando Enrique Cardoso y demás, mayores grados de autonomía política para las élites locales, que incluyen a los Gustavo Groboco-Patel, a los Franco Macri y demás, que también habrá grupos de interés de las élites locales, como Techint, que estarán desencantadas con la relación con China, desde luego, porque pierden mercados, pero que hay que construir una agenda de relaciones internacionales de los sectores populares. Y en ese marco, la infraestructura, ahora sí, que tenemos es siempre
la infraestructura relacionada con acelerar el metabolismo social global. Yo siempre planteo, lo escribimos en un trabajo con mi amiga Luciana Giotto, que en los 80 y 90 el rol que cumplía la República Popular de China para maximizar la extracción de plusvalía relativa a nivel global fue, además de eso, porque se redujo el valor de la fuerza de trabajo a escala global por la sobreexplotación del trabajo en China, lo que también genera la, digamos, incorporación, entre comillas, de China al capitalismo global, occidental, digamos, en ese momento, es acelerar el ciclo de transformación del dinero en mercancía y en dinero incrementado. Entonces, eso es lo que, digo, yo lo leo como marxista, lógico, eso se acelera. Hoy la infraestructura está haciendo eso, acelerar ese metabolismo social que incrementa la huella ecológica a nivel global. Y eso es lo que tenemos que mirar desde una perspectiva crítica. No solamente mirar, uy, tenemos déficit comercial con China, uy, el valor agregado de nuestras exportaciones es reducido, tenemos un intercambio tradicional de materias primas por manufacturas. Sí, todo eso tenemos que seguir mirándolo. Pero creo que tenemos que mirar las relaciones con China y el rol que juega la infraestructura que tenemos, remodelación o refacción del Belgrano Cargas, y del San Martín Cargas, y el corredor vial de La Pampa y demás. O sea, estoy hablando de políticas que tienen continuidad desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Hidrovía, de esto ya pueden hablar más otros compañeros, etc. Corredores bioceánicos por distintos medios. Es la infraestructura que acelera este metabolismo social y que no es una infraestructura que es la construida por los sectores populares. Así que, bueno, sin tener, me parece, una mirada sinofóbica, como no debe haber, o sea, sino tener una mirada de perspectiva de clase social, y cuáles son los intereses de los distintos actores y demás, creo que hay que tener una mirada en donde la relación con China deba ser entendida como una relación, un vínculo con una gran potencia, que en general, desde la teoría de la dependencia, vamos a siempre observar que son las élites locales, viejas oligarquías, nuevas burguesías, que tienen el control de ese tipo de vínculo. Y otra cosa más, por último, que hace la infraestructura es hay como mucha promoción desde esta perspectiva de China como negocio, desde perspectivas que podríamos llamar de derecha, o China como el país que me va a dar más autonomía relativa a mi gobierno progresista o lo que sea. También esa coincidencia, en eso no hay grieta, digamos. En ese marco promocional aparecen proyectos de infraestructura o energéticos que aparecen como las estrellas, el Parque Solar Cauchari en Jujuy, entre otros. Y lo que sí noto en general es eso, siempre nula transferencia tecnológica, y eso es algo que hay que pensar, porque el tipo de profundización de infraestructura, o sea, China tiene una sobrecapacidad de turbinas que se necesitan para la industria de las represas, sobrecapacidad para centrales nucleares, entonces tiene que ir y colocarlos en el mercado. Entonces China va financiando proyectos de infraestructura, va ganando espacios y se profundiza la brecha y el rezago tecnológico valga la redundancia, las tecnologías llamadas a ser las siguientes en un paradigma tecnoproductivo post-fósil: energía solar, eólica, mareomotriz, acumulación o almacenamiento de energía. Y eso es perjudicial para lo que es la necesidad de construcción de un sistema científico-tecnológico soberano. Bueno, creo que la idea de conversatorio era disparar con cosas de 10 minutos, no creo que hablé 12, 13, no me pasé mucho, ¿no? Está bien. Y vomité un montón de cosas como para, espero que hayan sido medianamente provocadoras y discutir, y tomé el fútbol como punto disparador. Bueno, dejo aquí para que circule la palabra, espero no haberles aburrido mucho.
No, gracias, Ariel. Estuvo perfecto. Bueno, muchos disparadores. No sé si quiere seguir. ¿Quién quiere seguir? Yo no sé cómo se pone levantar la manito acá, pero si quieren sigo yo. Dale. Eh, ahí, bueno, primero súper agradecido y contento de estar en este espacio, de volver a la GEC después de algún tiempo y de encontrarme con estos compañeros, bueno, que a mí me han marcado, digamos, eh, mucho del camino y me han ayudado a pensar colectivamente estos temas y otros. Así que súper agradecido. Bueno, me llamo Álvaro Álvarez, soy parte del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro y del CONICET, y trabajamos en una línea de investigación que se llama Discusiones sobre Naturaleza y Desarrollo, y estudiamos conflictos a distintas escalas. Como decíamos hace un ratito, estudiar conflictos a distintas escalas implica encontrarnos con China repetidamente. En mi caso en particular, estudio sobre grandes proyectos de infraestructura vinculados a la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Y un poquito de eso también para ser provocador o para pensar en el tema que nos convoca, podríamos hablar un poquito del rol que hoy está jugando China en relación a la hidrovía un poquito más adelante. Pero bueno, las tres ideas fuerzas que nucleaban a esta mesa tienen que ver con infraestructura, imperialismo y proyecto de sociedad. Yo me anoté algunas cuestiones como para plantear, porque son conceptos centrales en los debates sobre el modelo de desarrollo. En la actualidad, en un contexto de crisis del capitaloceno, mucho más, ¿no? De esta relación entre sociedad y naturaleza, que está atravesada por procesos de colonialismo, racismo, patriarcado, y ahí, sin dudar a duda, las relaciones con China nos aportan algunos aspectos para discutir, sobre todo en un proceso en el que América Latina está atravesando por un reordenamiento vertical del territorio, ¿no? Caracterizado por ese nuevo ciclo extractivo al que hacíamos referencia, pero enraizado sobre todo en la hegemonía de modelos de desarrollo productivista que vulneran los ritmos de la naturaleza, acelerando el ritmo de producción, circulación y consumo, esto que nos decía Ari del metabolismo del capital, ¿no? Y en eso la infraestructura cumple un rol central en lo que, bueno, ya Harvey nos planteaba como la acumulación por disposición hace casi 20 años, ¿no? Digo, y ahí aparece esta primera idea fuerza que es la infraestructura. La CEPAL nos decía hace varias décadas que América Latina debía reconvertir la infraestructura por estar desacompasada a los ritmos del comercio internacional, por estar alejada de las rutas troncales del comercio, donde circula el 90% del comercio internacional, y ahí ya se nos empezaba a hablar de los corredores bioceánicos, ¿no? Mucho antes de que China sea parte del debate en esto, ¿no? Milton Santos, que para quienes somos geógrafos es como el padre de la geografía crítica, ahí en los 2000, antes de los 2000, a fines de los 90, decía que bueno, el territorio como un sistema de objetos y acciones es cada vez más una producción artificial, porque esos objetos fijos y flujos no responden a las necesidades de los territorios, ¿no? En tal sentido, hablaba de una esquizofrenia del espacio, ¿no? Y ahí esa transformación de los macrosistemas técnicos va a estar traccionada en la primera década del siglo XX por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el FONPLATA, que lejos estaban de ser pensados como instituciones chinas, ¿no? Digo, en esa disputa comercial, bueno, esas instituciones van a cumplir un rol central. Se mete el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para pensar también la cuestión de la infraestructura, y en los últimos tiempos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, claramente, ¿no? Hoy sobre todo. Eh, entonces esa infraestructura que, como también decía Ari, está pensada, genera un efecto diferencial en el uso del territorio, ¿no? Porque está pensada para los actores concentrados, tiene un fuerte impacto geopolítico, ¿no? Tiene un fuerte impacto geopolítico. Desde los 2000 hablábamos de IRSA, ¿no? Ese megaproyecto de infraestructura de casi 600 obras en las áreas de energía, transporte y comunicaciones, con una inversión de 198.000 millones de dólares, sobre todo el BID, la CAF y el FONPLATA aparecían como actores centrales. Y desde el año 2013, bueno, vamos a empezar a hablar de que ese gran proyecto de infraestructura empieza a ser disputado, y la disputa entre comillas, ¿no? Por otros proyectos como
la nueva ruta de la seda, sobre todo a partir de la primera reunión ministerial de CELAC y China en el 2015, donde se anuncia esta inversión de 250.000 millones de dólares en obras de infraestructura. Se empieza a hablar mucho más de China, ¿no? Y nos empezamos a encontrar mucho más con China en las obras de infraestructura. Yo que estudio no energía, sino transporte, se empieza a ver cómo China empieza a financiar, sobre todo, trenes, carreteras, puertos, etcétera, ¿no? Me gusta un concepto que, bueno, seguramente lo conocen más que yo, digamos, Herrera Santana habla de una geopolítica de la fragmentación, ¿no? De cómo el poder infraestructural lo que hace es desarticular, fragmentar territorialidades preexistentes para a partir de la logística, ¿no? A partir de la logística y la infraestructura, tener más acceso a esos recursos que son estratégicos para la actual etapa de producción, de circulación y consumo dominada por China, ¿no? Digo, ahí, en este contexto de lo que planteamos, ¿no? De la disputa intrahegemónica, bueno, China aparece dominando hoy la logística, ¿sí? Y eso me parece que es importante, ¿no? Porque China controla casi 100 puertos en 60 países, y 8 de los 10 puertos más importantes en términos de tráfico comercial están controlados por China, ¿no? Digo, para pensar en eso, ¿no? Y quien controla la logística, controla la circulación, quien controla la circulación, controla el abastecimiento, los recursos, el comercio y el ordenamiento del territorio, ¿no? En un contexto de hipermovilidad. Entonces, bueno, ahí hay algunas cosas como para ver. Si pensamos en eso, en el impacto territorial de las grandes obras de infraestructura, bueno, hay muchas, ¿no? Algunas son simbólicas, no sé, digo, como el gran proyecto de construcción del canal a través de Nicaragua, ¿no? Un proyecto de gran impacto territorial, una obra que, bueno, que no es nueva, ¿no? Viene del siglo XIX, pero que China la dinamizó en los últimos tiempos, que fue frenada en el año 2015 o 2016, pero que implica la construcción de un corredor de 280 kilómetros que atraviesa parte a la mitad el territorio, ¿no? Y con un gran impacto sobre las comunidades, ¿no? Bueno, ahí está Mona Lisa, ¿no? Y que habla del impacto de la inversión en Brasil, el tendido ferroviario intercontinental de Brasil a Perú, que atraviesa ahí en la zona centro de América del Sur, también tiene un gran impacto y es una obra faraónica que China intenta promover. Y en nuestro territorio, porque no nos olvidemos que este conversatorio tiene que ver netamente con nuestro país, el intento de China de incidir, al menos, en el control del polo logístico de circulación más importante para nosotros de la región, que es la articulación entre el corredor oceánico Porto Alegre, Santa Fe, Coquimbo y la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? No nos olvidemos que China se metió en la discusión por el control de la hidrovía Paraguay-Paraná con la empresa Shanghai Drilling Company, ¿no? Que ya tiene algunas operaciones de dragado en el canal Martín García, en el canal Norte, en el acceso al puerto de Buenos Aires, y que este nuevo escenario de una nueva licitación evidente, porque el destino del debate sobre la hidrovía Paraguay-Paraná lleva a que se va a hacer una nueva licitación, reposiciona a China como un posible actor central, ¿no? Ahí hay dos cuestiones geopolíticas que parecen importantes para China. Una tiene que ver con poder garantizar una navegación fluida de confluencia hacia el norte por el control del Mutum, ¿no? Y que tiene que ver con la extracción del mineral de hierro, y otro el peso que tiene COFCO, y eso es imposible de no ver cuando pensamos en el agronegocio, que en la cosecha récord del 2019 concentró el 15% de las exportaciones granarias, ¿no? Digo, ahí hay algo muy interesante para ver, digo, porque la hidrovía Paraguay-Paraná concentra el 80% de las exportaciones de Argentina y porque es central en términos geopolíticos. Y lo otro que decíamos, el corredor oceánico central. Y ahí hay 3 obras que quiero nombrar así muy rápidamente. Uno es el paso de Aguas Negras, ¿sí? Entre San Juan y el puerto de Coquimbo, que es una obra estratégica a nivel continental, que pasaría a ser el principal paso comercial entre Argentina y Chile, y la elevación a categoría de puerto internacional ultramarino del puerto de Coquimbo, que integrar eso a la nueva ruta de la seda es uno de los propósitos que en el año 2018 quedó claro que China tiene interés en eso, ¿no?
Y lo otro es el nuevo enlace Santa Fe-Paraná, donde hay un gran estrangulamiento de la circulación, porque el túnel subfluvial se muestra desacompasado a las actuales dinámicas de circulación, y el intento de construcción de un nuevo puente, donde China también manifestó interés este año en poder ser parte de la licitación para la construcción de ese puente, ¿no? La tercera obra, China aparece con menos presencia, pero es una de las más conflictivas en los últimos tiempos en ese corredor bioceánico central, que es la construcción de la autovía del Valle Punilla en Córdoba, ¿no? Sobre Monte Nativo, a partir del avance de los incendios forestales, ¿no? Donde hay una gran oposición popular a esa obra, y bueno, son 3 obras que están pensadas en función de dinamizar las dinámicas exportadoras en detrimento de formas de uso preexistentes del espacio geográfico, para decirlo de alguna manera. Y yo digo, para terminar, porque me parece que la última dimensión que es súper importante, que siempre pongamos como horizonte, tiene que ver con el proyecto de sociedad, y así lo anunciamos desde el título de este conversatorio. Remarcar, cuando hablamos de mega obras de infraestructura, la importancia de las resistencias sociales, que es evidente en América Latina, pero también la importancia de poner en valor, por decir de alguna manera, la construcción de alternativas, ¿no? Hoy se habló de la agroecología, digo, bueno, es súper importante poner en valor esa construcción de alternativas, donde el discurso hegemónico hoy nos obliga a discutir, por ejemplo, el avance del agronegocio, el trigo HB4 y otras situaciones, y nosotros tenemos que empujar ahí en la agenda que existen alternativas a esas mega obras de infraestructura, a esos megaproyectos, ¿no? Porque esa infraestructura extractivista consolida un desarrollo geográfico desigual en 2 dimensiones. Al interior de la región, porque dinamiza lo que Milton Santos denominaba los puntos luminosos y verticalizados, que son esas áreas fuertemente cargadas de recursos estratégicos y de obras de infraestructura, en detrimento de otras, y de la región con el mercado internacional, ¿no? Donde se cristaliza las condiciones de dependencia, ¿no? Y después decir que acuerdo, pero fuertemente con esto de que me parece que el ascenso chino reabre el debate sobre la dependencia o la cooperación sur-sur, ¿no? Y plantearnos, bueno, en definitiva, ¿quién establece las normas del vínculo entre China y América Latina, ¿no? O quiénes son los que se vinculan en esa cooperación sur-sur, y en ese sentido siempre preguntarnos, infraestructura para qué e infraestructura para quién en este contexto. Yo voy por ahí y esos son mis aportes. Gracias, Álvaro. Muy interesante también. Bueno, se va armando el conversatorio. No sé si quieres seguir, Sol. ¿Lo sigo yo? Dale. ¿Sigo yo? Ariel levantó la mano, me parece, no sé si... Había aplaudido, creo. No, te estaba aplaudiendo. Tenés que acostumbrarte a estas cosas, Álvaro, por favor. Te estaba aplaudiendo. Gracias, Ariel. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Sol Mora, yo soy licenciada, vengo de las Relaciones Internacionales, así que también de una postura crítica, así que van a ver que hago un poco por ahí en otras cuestiones como las relaciones de poder, pero a ver, estoy muy de acuerdo con lo que planteó Ariel, con lo que planteó Álvaro, o sea, creo que esos son ejes centrales para entender las relaciones entre China y América Latina. Pero, a ver, a mí lo que se me ocurrió tal vez es hacer que sería interesante, hacer una lectura un poco más micro de estos proyectos y focalizarme en algunos proyectos clave de acá de Argentina. Les cuento, bueno, como ya vi varios interesados por la agroecología, también, bueno, por el acaparamiento de tierras, que en lo que yo me especializo es en acaparamiento de tierras de China en Argentina, pero también, bueno, trabajo la cuestión de los conflictos socioambientales, del extractivismo, porque es imposible hacer una lectura completa de las inversiones de China sin tener en cuenta esos factores. Y, ¿por qué les digo? A ver,
yo creo que la lectura de las resistencias sociales y de los conflictos socioambientales son clave para entender qué nos dicen estos proyectos, en qué consisten, en qué tratan. Creo que es mucho más enriquecedor, o es un aspecto enriquecedor, o sea, más allá de centrarse en los recursos oficiales, en lo que dicen los gobiernos, ven qué es lo que dice la sociedad acerca de estas iniciativas. Y en lo que se me ocurrió a mí que era interesante comentarles era acerca de 2 proyectos clave de China en Argentina, que son relevantes porque, por empezar, fueron acordados cuando se estableció la Asociación Estratégica Integral entre Argentina y China en el 2014, que por un lado son el Acueducto de La Paz Estaca y el riego en Mandisoví Chico, en la provincia de Entre Ríos, que es una obra que es financiada por el Banco Industrial y Comercial de China, y que tiene como finalidad la ejecución de 2 obras por parte de la Corporación Estatal China de Construcción e Ingeniería. Esas 2 obras son un acueducto a cielo abierto a partir del río Paraná, que va a regar el departamento de La Paz, y por el otro lado un sistema de riego a partir del río Uruguay en la cuenca del arroyo Mandisoví, que va a regar a Federación, Feliciano y Federal. Y el otro proyecto también que es insignia de China en Argentina son las represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, que el nombre va variando. Fueron las Kirchner-Zepernik, después son Condor Cliff La Barrancosa, ahora volvieron a ser las Kirchner-Zepernik, pero a ver, se las conoce como represas sobre el río Santa Cruz, que es una obra que fue adjudicada a Represas Patagonia, que es una unión de empresas que está integrada por la china Heyouba y 2 empresas argentinas, Electroingeniería y Hidrocuyo, y que es financiado en un 100% por 3 bancos de China, el Banco de Desarrollo de China, el ICBC y el Banco de China. Pero otra muestra de la importancia de esas obras es que, por ejemplo, la de Entre Ríos es la mayor obra de riego del país, y las represas en el momento que las contrataron eran la mayor inversión de China fuera de su territorio. Pero ¿qué es la particularidad que tienen estos proyectos? Que por más que, digamos, son emblemas de la Asociación Estratégica Integral, están atravesadas por un amplio rechazo social que se extiende desde las irregularidades y la falta de transparencia durante la negociación, y fundamentalmente por las implicancias de estos proyectos en el ambiente y en el control de la tierra. Y lo que me interesa remarcar es que alrededor de esos proyectos se generan y se reproducen relaciones de poder, que son materiales, es decir, son económicas, pero son discursivas, bueno, como bien marcaban Ariel y Álvaro, y también son institucionales, o sea, y que institucionalmente se terminan legitimando esos proyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Se invisibilizan los vínculos que tienen con la seguridad alimentaria o con el acceso a bienes naturales por parte de la potencia. ¿Y por qué marco el tema de las relaciones de poder? Porque hay una lectura que se hace, y que los hacen muchos think tanks y muchos especialistas también, que dicen, sí, pero los proyectos de China contaminan, los proyectos de China destruyen el ambiente, pero eso también es responsabilidad de los gobiernos locales que no aplican legislaciones ambientales más estrictas. Pero a ver, están omitiendo una cuestión central, que son las relaciones de poder, y que uno no puede considerar que un gobernador de una provincia en crisis, con miles de problemas sin infraestructura, va a tener la suficiente capacidad de negociar, y ni hablar de negociar en una posición de simetría con gigantes que tenemos como el Banco de Desarrollo de China, o empresas constructoras como Heyouba, que es la mayor empresa constructora de represas del mundo, que construyó la represa de Tres Gargantas, que es la más grande de China. Entonces, por eso creo que también la lectura de las resistencias sociales y de las relaciones de poder que se generan en esos proyectos son fundamentales para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las inversiones de China. Y a ver, y esto, como les digo, esas asimetrías de poder son claras cuando uno mira cómo fueron negociados estos 2 proyectos. En el caso de Entre Ríos, la brecha de poder entre la provincia y China tiene como ejemplo más claro que el acuerdo por la obra no se difundió públicamente. O sea, uno no puede acceder a ese documento. Y la única información disponible, el único documento disponible de este proyecto es una ley provincial
que básicamente lo propuso el gobernador para pedir autorización para firmar el contrato de obra pública y suscribir el acuerdo de crédito. Pero eso es lo que deja al descubierto la disparidad de las obligaciones entre las partes, porque, a ver, estamos hablando de las condiciones de la provincia para someterse al financiamiento, pero no hay ningún detalle sobre los componentes del proyecto, que eso, o sea, se desconoce y nunca se pudo acceder, es decir, no se conocen los componentes técnicos, no se conoce cuáles son los planos, es decir, básicamente están contratando una obra sin saber en qué consiste. Y lo que es muy llamativo también es cómo fue tratado legislativamente este proyecto, y eso también trasluce la influencia de las entidades, de las empresas y los bancos chinos, porque, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, la ley por ese proyecto tuvo media sanción en el Senado de la provincia, sin dictámenes, sin ningún debate, en una rápida sesión que convocaron el 29 de diciembre, un día antes de que empiece el receso legislativo. Y para tratarla se convocó una sesión especial, extraordinaria, en diputados, un 6 de enero, y fue tratada también sin ser analizada en comisiones, sin dictámenes, inclusive hasta los mismos diputados recibieron el borrador del proyecto el mismo día a la mañana en que lo iban a tratar, o sea que prácticamente no tuvieron ni tiempo de leerlo. Pero, a ver, hablaba Álvaro del tema de las alternativas, y yo creo que a pesar de que veamos toda esta cuestión engorrosa y falta de transparencia, la sociedad también se hace presente. ¿Y qué es lo que pasa en Entre Ríos? Bueno, cuando se toman conocimiento de que está por aprobar esta ley, se conforma una multisectorial, la multisectorial por la defensa del patrimonio de los entrerrianos, para resistir esa medida, que incluso participó de la sesión y se encargó durante la sesión de expresar su rechazo a viva voz, de cantar el himno para impedir la votación, pero bueno, eso no bastó para evitar la aprobación de la norma, ni que fuera promulgada el día siguiente de la sanción. ¿Y qué es lo que denunciaba la multisectorial? Que esto, si quieren, bueno, después lo podemos hablar con más detalle, pero básicamente que fue un proyecto aprobado y formulado con absoluta reserva, sin consultas públicas, sin estudios de impacto ambiental, y se iba a localizar sobre áreas de monte nativo, y tampoco se convocó a ningún organismo especializado. También, bueno, cuestionan que hubo una adjudicación directa de la obra a CESEC, cuando, como les decía antes, no se conocen los planos del proyecto. Y otro motivo de alerta fue que el crédito cuadriplicaba estimaciones previos del costo de la obra, pero sin dar ninguna justificación. Y en el caso de las represas, también en los convenios se ven fuertes asimetrías de poder. Y esa asimetría de poder se fue básicamente en el acuerdo por el financiamiento, cuando China introduce una cláusula de incumplimiento cruzado, o cross default, que lo que implica es que cualquier riesgo a la ejecución de las represas va a comprometer el financiamiento de otros proyectos clave de China en Argentina. Y a lo que está aludiendo cuando en el contrato de financiamiento es específicamente al ferrocarril Belgrano Cargas, que es otro de los proyectos clave de China. O sea, ¿qué es lo que hace el cross default? Lo que hace es cristalizar el limitado margen de maniobra que tiene Argentina frente a China, porque dice, sí, es imposible que que Argentina modifique o interrumpa la obra sin tener que afrontar un costo altísimo, como sería la caída de otros proyectos de inversión emblemáticos de China en el país. Y justamente también es el acuerdo por el financiamiento de las represas que desencadena una resistencia socioambiental que se articula en dos ejes. Por un lado, la destrucción ambiental que va a provocar este proyecto, que es una mega obra que se va a localizar sobre un río de origen glaciar, el río Santa Cruz, bueno, que forma parte del área del Parque Nacional Los Glaciares, y esa disputa, esa preocupación surge porque no se realizó un estudio de impacto ambiental en este caso, tampoco hubo una audiencia pública, y eso genera incertidumbres acerca de los efectos de la obra en los glaciares, en la biodiversidad, flora,
sitios arqueológicos. Si uno mira también, ahora la obra está teniendo dificultades porque, por ejemplo, está cediendo, hay deslizamientos de terrenos, y eso es porque no se hicieron estudios adecuados acerca del suelo, entonces no se sabe si donde se va a instalar la presa Kirchner, que es la más grande, el suelo va a soportar el tamaño de esa obra. Y también, bueno, por otro lado, surge una disputa por la ampliación de las expropiaciones para la construcción de las represas, que va a dificultar el acceso al agua de productores ovinos. Pero en este caso, bueno, muy brevemente, las autoridades también son indiferentes a los reclamos de la sociedad, que eso es lo que nos expresa la permeabilidad al poder de China. Por ejemplo, en 2015 se presenta un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de las obras hasta que se implemente el estudio de impacto ambiental. Pero eso no evita que al día siguiente los presidentes de Argentina y China firmen el acta de inicio de la obra. Lo que tiene la particularidad de las represas, y con esto ya voy cerrando, no sé cómo estoy con el tiempo, es que la Corte Suprema escucha el reclamo de las organizaciones y las asambleas y que ordena una suspensión de la obra hasta que se implemente el estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que aparece China con la amenaza de cross default, con el CDB mandando cartas al gobierno de Argentina, recordándoles la posibilidad de que se suspendan los créditos, y que últimamente, o sea, lo que logran es que fuerzan al gobierno argentino a seguir la obra y se realizan ciertas modificaciones al proyecto, pero que en definitiva no alteran los aspectos esenciales. O sea, hay un nuevo estudio de impacto ambiental, pero es un estudio con serias falencias, o sea, y lo que comprueba es que el Estado Nacional simplemente lo que quiso es reanudar rápidamente la obra sin profundizar en los impactos ambientales. Entonces, lo que podemos ver es que los acuerdos por las inversiones de China formalizan fuertes asimetrías de poder entre las partes y que dan a las empresas y a los bancos chinos una gravitación decisiva en las decisiones sobre los territorios, y territorios con un alto valor natural. Así que por el momento yo planteo eso solamente. Gracias. Gracias, Sol. Muy, bueno, todas las exposiciones son muy interesantes, así que nada, suma mucho para el debate y cada perspectiva muestra distintos aspectos de esta relación con China. No sé, Marian, si querés seguir vos. Dale. Sí, no, bueno, yo la verdad que es súper interesante lo que han planteado Sol, Álvaro y Ari. A mí, yo tengo más que conocimiento sobre el tema, tengo muchas preguntas, ¿no? Sobre las implicancias de la expansión de China, sobre todo a nivel global y en particular sobre nuestras regiones, ¿no? Pensaba cómo podemos caracterizar, hay mucha discusión en torno a cómo caracterizar a China, si tiene una política imperial, digamos, si es un nuevo imperialismo o es otra forma, digamos, de intervención política a escala global, que no tiene esas características negativas que uno le asocia al proyecto imperialista tradicional, ¿no? De las potencias históricas como Estados Unidos o las potencias europeas. Y me genera muchas dudas, y digo esto de nuevo, son muchas preguntas. La mirada que hay en América Latina de muchas organizaciones, muchos movimientos populares también, que ven en China un proyecto, por un lado, no capitalista en muchos momentos, digamos, se plantea que la centralidad del Partido Comunista Chino invalida el hecho de que China pueda ser una potencia, primero capitalista, y por lo tanto, eventualmente, una potencia imperialista a escala global. Me parece peligroso ese discurso, y de nuevo, porque no es un discurso que tiene que ver con, uno no tiene, obviamente, hay que evitar siempre la xenofobia, digamos, que creo que Ari lo había comentado, me parece que es clave, pero sí clarificar, digamos, que las propuestas de China, de apropiación de los recursos en todos nuestros territorios, no son propuestas que nos saquen o nos permitan proyectar proyectos de desarrollo distintos, ahí comentaba Sol claramente, los impactos de estos emprendimientos en los territorios,
me parece que es importante, digamos, ¿no? Resaltar estos elementos, digamos, que la estrategia global de China está directamente ligada a la necesidad digamos, del Partido Comunista Chino y del capitalismo chino de resolver algunas de las contradicciones que está atravesando, contradicciones que se señalaban, ¿no? Vinculadas a la sobreproducción, ¿no? a la capacidad, digamos, del capitalismo chino de generar un exceso, digamos, de valor, de mercancías que tienen que ser colocados en el resto del mundo. Esto, digo, es básico en la naturaleza de los proyectos imperialistas. Este es el punto de partida, podríamos decir, cualquier proyecto imperial. Y en ese sentido me parece importante en estas discusiones, y de nuevo para seguir pensando, clarificar cuál es la relación que hay concreta entre esa forma política, que es tan distinta parece ser, de nuevo, creo que hay mucho para profundizar, pero de esa forma política que es el Estado dominado por un partido único, y la forma de capitalismo, ¿no? Que en China se está configurando. Es gracioso escuchar, digamos, no sé si es gracioso, bueno, pero es llamativo escuchar que se hace en estos días ha habido mucha discusión respecto a cómo China logró sacar de la pobreza a millones de personas, pero si se hacen, digamos, los parámetros de comparación, bueno, por un lado son irrisorios, ¿no? Los valores son $1.50 de punto de referencia por día para plantear el éxito de un proyecto económico, pero más allá de eso no se hace referencia, y Ari sí lo marcó, y me parece que es central también para pensar en la clave de digamos, los aprendizajes que podemos haber tenido, que tenemos respecto de la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, como China ha logrado construir un proyecto expansionista, novedoso sin duda, pero sobre la base de la superexplotación de su fuerza de trabajo, digamos, la transformación de 3 décadas, 4 décadas del capitalismo chino tiene que ver con eso, sobre todo, digamos, pasar millones y millones de personas del campo a la ciudad a situaciones de superexplotación que se olvidan, digamos, ¿no? Me parece que ese es un punto clave y que eso tiene obviamente un impacto a nivel global. Y la contracara de eso es también, digamos, el proyecto político que está detrás digamos, de la propuesta del Partido Comunista Chino. Yo ahí, de nuevo, yo tengo mis serias dudas de que esa estrategia y esa proyección política de esa forma de organización social, esa proyección al resto del mundo, sea favorable a las perspectivas de liberación, a las perspectivas de emancipación social, o no. El nivel de sobreexplotación de la fuerza de trabajo en el territorio chino es tan enorme porque digamos, tiene la capacidad del Estado de contener las protestas sociales digamos, por distintos mecanismos. Y me parece que un poco algo de esto que estaban comentando ustedes al principio, digamos, hoy, respecto a las formas en que la diplomacia china, ¿no? esa avanzada sobre nuestros territorios, involucra, digamos, modalidades de intervención, tipo formas de acuerdos, que son distintas a algunas otras formas de intervención de otros imperialismos, pero que proyectan, digamos, mecanismos que bloquean o que nos restringen las posibilidades de proyectar formas de desarrollo, estrategias de desarrollo diferentes. Y por otro lado, que a veces me parece que en estas discusiones también se olvida que detrás de estos proyectos que China viene a promover, a financiar en nuestros territorios, está obviamente el enorme costo socioambiental, y involucra esta transferencia y está cada vez más claro que hay una transferencia, que China está en una instancia donde lo que busca hacer es desplazar, como otros países imperialistas han hecho, ¿no? Desplazar los proyectos más contaminantes, más dañinos de sus territorios a otros territorios donde las poblaciones aparecemos como poblaciones de segunda, en este caso, y podemos sufrir los costos, digamos, de esos emprendimientos. Me parece que este es un elemento que creo que Ari, digamos, no lo desarrolló, pero que eso está un poco en lo que Ari estaba planteando, digamos, esta idea de transferir, digamos, hacia otras periferias todo lo que tiene que ver con los costos del desarrollo capitalista. Y China aparecer como una potencia como una potencia, digamos, que va en un camino también. Ahí está todo el debate sobre la transformación verde del capitalismo, y también ahí China juega un rol clave porque es la economía, una de las economías más grandes del mundo y una de las contaminadoras más grandes del mundo, por supuesto, e indirectamente
también una de las contaminadoras justamente por lo que señalaba Ariel al principio, por la demanda creciente de recursos naturales y bienes comunes en todo el mundo. Entonces digo, me parece que también ese es un elemento que hay que analizar. Nadie lo nombró, pero me parece que el proyecto de instalación de las granjas porcinas en el norte argentino también, digamos, pues, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con la crisis que hay en China en este momento y la necesidad de desplazar, de buscar otros territorios para colocar estas industrias ultracontaminantes. Y a mí me parece interesante en relación a lo que decía Sol, porque es preocupante y es interesante, digo, pensar esta dimensión, digamos, de cómo el imperialismo chino va más allá de los estados nacionales muchas veces, ¿no? Y avanza directamente en territorios locales y se generan estas asimetrías de poder, que me parece que es algo, no sé si es novedoso, digámoslo así, pero sí creo que oculta de alguna forma la naturaleza, digamos, de las relaciones que se establecen. Me parece que estamos más acostumbrados a estos grandes acuerdos entre potencias, entre grandes potencias, acuerdos donde los estados nacionales juegan un rol central, pero esta idea de lo que los acuerdos se lleven desde el Estado Nacional, desde el Estado chino al municipio más pequeño de la Argentina, y que eso sea visto como algo normal y natural, es interesante, digo, para pensar esta cuestión de las asimetrías que se van construyendo. Asimetrías que tienen que ver con los flujos desiguales, con el intercambio desigual en todas las dimensiones que lo podamos considerar, pero también que son estas asimetrías en términos de posibilidades de establecer una relación más paritaria, podríamos decir, y que sobre todo que esas relaciones nos permitan, como sociedad, como organizaciones, como pueblos, digamos, acá poder pensar salidas, digamos, de las formas del desarrollo capitalista. Me parece que ahí hay un problema clave, digamos, para pensar y seguir problematizando. El avance de China en América Latina, que acabo de ir cerrando, y ahí Mona Lisa quería hacer un comentario, una intervención. El avance de China en América Latina y en Argentina, yo creo que más que abrir posibilidades, esto que decían, ¿no? De más margen de maniobra, me parece, y hoy, por lo que han contado el estrés, cierra, digamos, en muchos casos cierra la posibilidad de establecer posibles caminos alternativos a la dependencia a la que estamos acostumbrados. Parece que ahí hay que seguir visibilizando esta situación y seguir discutiendo de qué manera efectivamente esta disputa entre imperialismos, esta disputa que no se sabe a dónde va a llevar, efectivamente nos abre un camino, o en realidad, acá cierro sí, justamente nos clausura posibles alternativas. Nada, era eso nomás. Yo acá estoy aprendiendo como todos, y creo, y que de los compas que hace más que vienen laburando, y me parece que es central seguir con estas conversaciones. Nada más. Gracias. Buenísimo. Yo estaba haciendo un poquito de un poquito de dificultad para entender por qué usted habla muy rápido. Pero entendí. Discúlpeme. En la próxima jornada ya estaré hablando español perfecto, ¿sí? Pero algunas de las exposiciones de usted me recordó mucho de mis pesquisas acá en Brasil. Yo olvidé de hablar que estoy haciendo una maestría en geografía en el programa de posgraduación en desarrollo territorial en América Latina y Caribe de UNESP. Y tengo el privilegio de estudiar con otros compañeros que no son de Brasil, compañeros de Colombia, de Venezuela. Entonces es un privilegio ahora estar también con compañeros de Argentina. Y cuando olvidé Milton Santos, estuve un poco más confortable. Y sí, el espacio es un sistema de objetos y sistema de acciones, la disputa de desarrollos, la disputa de
desarrollos a nivel que se considera los desarrollos diseñados por las familias campesinas, sobre todo, que es lo que estudio acá, es un tema que muy me interesa. Pero yo quería hablar sobre otras cosas, como por ejemplo el acaparamiento de tierras, y como un poco de que Sol Mora habló ahora. Pero acá en Brasil la realidad es un poco diferente, porque otros países como Estados Unidos y la historia que Harvard había y los fondos de pensiones, los fondos de investimiento estaban estaban territorializando el capital extranjero acá en nuestros campos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar el acaparamiento chino en Brasil, tuve mucha dificultad porque los datos argentinos son muy claros comparados con el Brasil. Y me pego pensando también que la intensidad del acaparamiento es mayor en Argentina que en Brasil cuando se habla de un investimento directo, la compra, el arrendamiento y otras formas de control de la tierra. Porque acá en Brasil el control de la tierra se da por otros medios que no el acaparamiento directo de China. Hay un poco de eso en Bahía, en Brasil, noroeste, en Bahía, y ahí llego en una otra cuestión que Sol Mora levantó, que es pesquisar el acaparamiento y en algún momento fijar los ojos, cerrar los ojos para las consecuencias que son las consecuencias que son, no sé cómo se habla la palabra en español, que son los conflictos ambientales, el apagamiento del pueblo indígena, apagamiento de el propio diseño de desarrollo de los pueblos del campo, los pueblos que crían su propia forma de desarrollo basado en la soberanía alimentar, basado en la agroecología o en otras formas de buen vivir, por ejemplo. Entonces, acá el acaparamiento se convirtió en hambre. La hambre se esparció, no sé cómo se habla esa palabra, mas el hambre se territorializó en cada campo, en cada familia, en cada ciudad campesina acá en Brasil. Y antes, cuando yo empecé a estudiar el acaparamiento, la primera cosa que tuve conciencia es que la hambre en Argentina, en esos puntos de acaparamiento, era muy grave, sobre todo en Santiago del Estero, en otras regiones del Chaco. La hambre era una consecuencia muy visible del acaparamiento y directo de China, pero acá en Brasil es muy distinto porque China tiene otras herramientas de control de la tierra, que es la producción masiva de soja, desde que esta producción sea a partir de empresas extranjeras que no sean de China, pero estas mismas empresas que producen soja en Brasil exportan para China. Entonces, el control es muy claro. Estaba acá conversando con un profesor sobre la diferencia, si había la diferencia entre el acaparamiento y el control de la tierra, o si el control de la tierra es una versión del acaparamiento de tierras. Y acá en Brasil aún hay esta discusión, pero para mí no hay, porque el control de la tierra es también una herramienta de exclusión, de desposesión y de desterritorialización de los pueblos del campo.
Pero un otro punto que me gustaría mucho de hablar es sobre las estrategias de logro chino de la pobreza, extrema pobreza y el hambre. Bueno, antes de eso, me recordé de algo. Cuando los movimientos sociales, cuando la izquierda o los gobiernos progresistas entienden China como una solución para el imperialismo, para una relación más palatable, más justa, es un poco de ignorancia porque no consiguen mirar cómo es la relación de China con sus propios países vecinos. Por ejemplo, la relación de China con Myanmar, la relación de China con Laos, la relación de China con Camboya. No sé cómo se habla Camboya en español, pero si se puede pesquisar. Depende, en algunos lugares te dicen Camboya y en otros te dicen Cambodia, así que no te preocupes que te entendimos. Disculpame. Acá en Brasil hablamos Camboya. Entonces, Camboya tiene campos y campos y campos de plantaciones de arroz. Pero este arroz no es para el pueblo de Camboya, así como el planteo que se hace en Myanmar no es para el pueblo de Myanmar, así como las grandes inversiones chinas en República Democrática de Congo, en África, no son para el pueblo local porque siquiera se produce la cultura alimentar local. Es lo mismo que hace acá en Brasil, porque los campos antes tenían una gran cantidad de productores locales que reducían arroz. Acá en Maranhão, Piauí, en Bahía, y es una cultura alimentar local. Pero ahora estos campos no producen más arroz, producen soja. Entonces, cuando se hace de China esa figura de que es una potencia que virá para salvar a América Latina, es un poco ingenuo y es un poco ignorante también porque el rastro de hambre que se dejó en otros países no dice que China es un compañero. Entonces, volviendo para las estrategias chinas de logro de la extrema pobreza y del hambre, muchos puntos son diferentes de que nuestras concepciones pueden pensar ahora, pero la renta no es el factor principal que mide la exclusión de la extrema pobreza y el hambre en China, porque China es muy buena para su propio pueblo. Más o menos, es buena para su pueblo del campo, aquellos que se quedaron en el campo, que se pudieron quedar en el campo. Entonces, la renta es un factor, pero otros factores son muy más considerables en este momento para el escritorio chino que cuida de estos asuntos de extrema pobreza, como por ejemplo que la familia tenga un acompañamiento propio, con un propio secretario, con un propio voluntario que acompaña los día a día de esta familia. Entonces era una política pública direccionada, no es como una política pública abrangente que mira a un pueblo sin mirar las diferencias de la pobreza, las diferentes características de estas pobrezas y proponer diferentes soluciones para diferentes tipos de pobreza. Entonces, la estrategia china es una estrategia que podría ser, en algún aspecto, podría ser adoptada en otros países, pero me pregunto si es posible. Y estos otros factores son la moradía digna,
el acceso a salud obligatoria, el acceso a educación obligatoria, el acceso a alimentación, a ropas. Lo vestuario también es un factor importante, la educación de los más viejos y el acompañamiento de las mujeres a acceso a salud, a ingreso en una profesión, a las comunidades cooperativas comunitarias. Entonces es muy más complejo que analizar solamente la renta como hace el Banco Mundial, que no sirve para muchas cosas, porque si servise la FAO ya tería creado alternativas mejores, mismo en una época en que la FAO tenía un director brasileño que diseñó una de las principales políticas de hambre cero, que fue un suceso acá en Brasil. Y cuando yo ingresé en la maestría, estaba escribiendo un proyecto que hablaba de la hambre en Argentina, en cuestión de menos de 6 meses, ahora mudé mi proyecto para hablar de la hambre en Brasil, porque Brasil pasó mucho de Argentina en términos de hambre ahora en el gobierno Bolsonaro. Y China tiene un papel decisivo en estas consecuencias, porque al hablar del acaparamiento y no hablar de los conflictos, y no hablar de las consecuencias principales, que son las disputas del modelo de desarrollo y la hambre en el campo, es hacer un trabajo pela metade, ¿sí? Y un otro asunto que no me recuerdo quién habló, es las inversiones en energías, en la matriz energética. Yo estoy investigando ahora la inversión china en energías eólica y solar en Brasil y las características de estas inversiones. Una de las conclusiones que ya pudo hablar es que la matriz energética brasileña está en manos chinas, de algún modo o de otro, sobre todo cuando se habla de infraestructura, de investimiento, de generación, transmisión, e incluso en los conflictos en territorios donde se plantea las usinas eólicas. Pero un factor importante para entender las inversiones en la matriz energética brasileña acá de China es que China nunca empieza un investimiento de los cero. No son proyectos greenfield, siempre son proyectos brownfield. ¿Y por qué se da de esta forma? Porque no inicio de los proyectos de mega infraestructura de hidroeléctricas se dan en lugares donde el pueblo del campo hace mucha lucha, donde tiene un pueblo indígena, donde tiene un pueblo campesino. Entonces, China tiene siempre la intención de pular esta etapa, que es lidiar directamente con los conflictos. Esta es que estamos mirando en las inversiones en energía. Entonces, una empresa empieza los proyectos, las construcciones y después China compra el proyecto. Y después investe, así es en Amazonia, en Tapajós, San Luis del Tapajós, acá en Brasil, donde una hidroeléctrica tuvo muchos conflictos con el pueblo indígena, pero China solo empezó a invertir después que este proyecto ya estaba funcionando. Entonces, esto en el campo de las hidroeléctricas. Cuando se habla de las energías solares, creo que lo que estamos investigando aún es muy cedo para hablar conclusiones, pero Brasil aún no atingió la capacidad de producción de energía solar
pero toda la cadena que envuelve la producción de energía solar está de un modo o de otro interligado o dependiente de la tecnología chinesa, de la tecnología y de las inversiones chinesas, desde las placas solares, desde los investimentos, en fin. Después puedo hablar un poco más sobre eso. Creo que hablé un poquito más, sí, disculpen. Es solo. Bueno, gracias, Mona Lisa. Nada, muy interesante y también suma para ampliar el debate no solo de Argentina, sino de Brasil y trae bueno, un poco más de todo lo que está pasando en Latinoamérica. No sé si Patricio, que estuvo comentando en el chat, o Dai, o bueno, o puede contestar alguna otra persona para seguir conversando. A Dai se le cayó el internet, así que salió. Si quieren algunas cuestiones me dispararon comentarios, pero prefiero igualmente dar prioridad a alguna persona que no haya intervenido, no sé. Hacemos en la 1, 2, 3, 4, 5. No. Bien. Bueno, desde ya me encantaron todas las exposiciones. Nos conocemos hace tiempo con la mayoría, leemos, etcétera y demás. Me encantó la participación también de Mona Lisa. Algunas cuestiones vinculadas con relación con América Latina, lo propio interno de China, que no es a lo que me dedico, categorías teóricas y agenda. En cuanto bueno, el comentario de Mona Lisa vinculado bueno, en América Latina parece como si hubiera una especie de desconocimiento sobre cómo son las relaciones con Myanmar o cómo son las relaciones con República Democrática del Congo, Camboya, Laos, etc. Yo creo que no hay desconocimiento, sino que se vincula con todo esto que mencionaba Sol sobre las asimetrías de poder y también con la cuestión relacionada con que se toma la dimensión nacional, tanto economistas no críticos, como también así especialistas en relaciones internacionales que no sean críticos, toman la unidad de análisis, es el sol asiente, digamos. Los países en el orden global como unidades y miran variables, pero no hay una invisibilización del actor o clase social, y la economía es vinculada a la balanza comercial, la balanza de pago, flujos de inversión, etc. Pero yo creo que sencillamente tiene que ver con eso. En Myanmar es un caso que siempre mi amiga Luciana Rigiotto se burla sanamente de mí, que siempre hay que hablar de América Latina y empiezo a hablar por Myanmar. En Myanmar, con inversiones y financiamiento de la República Popular de China, es muy importante lo que dice Mona Lisa, porque es que se hizo un puerto para recibir todo el petróleo que cruza el Océano Índico, pero ahora tenía que cruzar antes el Estrecho de Malaca y el Mar del Sur de China, o Mar del Este, según un amigo especialista en Corea del Sur y demás, me dice, los coreanos dicen Mar del Este, el Mar del Sur de China o el Mar del Este, para entrar por el oeste de China. El Estrecho de Malaca, donde Estados Unidos tiene presencia, etcétera, y bueno, el corredor de Myanmar, al igual que el corredor sino-pakistaní, también como parte de estos megaproyectos de la Ruta de la Seda y demás, genera esto, la aceleración del tráfico del petróleo y del gas que llega por el este ahora a China. Hay una dimensión geopolítica y hay una dimensión de ahorro de la propia energía, ahorro de energía exosomática global también vinculada a ese tráfico. Ahora, eso ha traído conflictos ecoterritoriales en Myanmar, pero quien se beneficia son determinadas élites de Myanmar. Por el año 2014, bueno, me tocó, he escrito un trabajito que salió en Nueva Sociedad, derivado de la categoría que usa Maristela Svampa, que yo a quien considero mi mentora, de consenso de los commodities, ¿no? Maristela siempre observa
que, digamos, bueno, proyectos extractivos de gran escala, con formación de enclaves territoriales, etcétera, y lo que genera este consenso de los commodities es que, sin hacer una tipología de tipos ideales weberiana, digamos, pero a grandes rasgos, si uno ve, digamos, países con proyectos abiertamente derechistas o abiertamente consenso de Washington, digamos, continuidad de consenso de Washington, ¿no? Países neodesarrollistas con un perfil nacional popular o más radicalizado, que han empoderado sectores populares, como el caso de Venezuela o Bolivia, todos tenían como consenso que la explotación de estas características, los productos primarios extractivos, las commodities, generaban el anhelado desarrollo. Entonces, yo usé esa misma categoría para China para hablar de consenso de Beijing. Este comentario no lo uso como Joshua Cooper Ramo, el periodista que habla de una especie de modelo estatal como consenso de Beijing, sino que es, de hecho lo hemos discutido ya mucho en las jornadas de economía crítica y demás, ya es viejo esto. Pero yo creo que esta sugerencia me la ha hecho Rubén Laufer, un amigo de las jornadas de economía crítica, porque siempre presenta cosas, etcétera. Rubén me dijo, ustedes creo que deberían empezar a hablar, yo los leo a varios de ustedes, el consenso es el consenso de la infraestructura. Lo que, digamos, lo que ha generado, digo, digamos, más allá de los conflictos ecoterritoriales que mencionaba Sol para el proyecto de los ríos Santa Cruz, que creo que eso, quiere tener Zepernik, Condor Cliff antes, impresionante. Bueno, más allá de eso, otra cosa que ha generado conflicto en los traspasos de gobiernos, ¿quién era la empresa socia local de GESOUA? Entonces, digamos, los proyectos de infraestructura son, o sea, una gran generadora de consenso en élites locales, porque, digamos, generan este negocio a corporaciones, o sea, no sé, el Grupo Rogio en la Argentina verá con mejores ojos a China, que tiene plata para financiar cosas, que a Estados Unidos, porque no va a venir a financiar cosas. Entonces, eso es la gran herramienta generadora de consensos. Después hay otra cosa que mencionó Mariano, que también creo que todos hemos visto, escrito, suscrito esto que dice Mariano, de lo que es, a partir de los grandes proyectos, el trasladar, externalizar, dirían algunos, los conflictos ecoterritoriales, las emisiones de dióxido de carbono y demás. Recuerden que China viene trabajando mucho en descarbonizar su economía. Hoy el último dato de la matriz energética primaria es que el 58% de la energía primaria en China es de origen del carbón. En algún momento llegó a ser el 70%, tiene más de 400 aldeas de cáncer China, y en algún momento, bueno, algo que se veía como positivo, en el año 2000, no tengo fresco, era como que algo así como el 8,9% del acero del mundo se producía en China. En el año 2015, creo que es el último dato que levanté de la Asociación Internacional del Acero, eran 49 y pico por ciento, casi un 50. Es impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque una política deliberada hacia el ascenso en esa cadena productiva global, en esa cadena de valor. Pero esa es una de las cadenas más emisoras de emisiones. Entonces el proyecto Mutum, por ejemplo, que mencionó Álvaro, también se vincula con eso, que en Bolivia es muy bien recibido, porque son empleos y demás, pero es ese traslado de conflictos ecoterritoriales y demás. Y yo creo que el problema tiene que ver es con que deliberadamente no se hace esa lectura. O sea, no creo que sea, o sea, Mona Lisa decía, a mi juicio atinadamente, de manera provocativa, pero son ignorantes, ¿qué pasa? No estudiaron lo que pasa. Yo creo que se sigue reproduciendo esta dimensión de consenso. Yo creo que después del gobierno de Piñera en Chile, ahora me encanta hablar, ahora a todos nos encanta hablar de Chile, ¿no? Porque están como radicalizados, etcétera. Ahora, después del gobierno de Piñera en Chile, que está licitando para que haya nuevas licitaciones de litio, en medio de una constituyente, digamos, en donde justamente quieren estatizar el litio, ¿se entiende?
Yo creo que igualmente un gobierno progresista que pueda suceder al de Piñera también va a tener la misma perspectiva de China como socio estratégico para el desarrollo, porque es el proyecto de distintos grupos de poder y de las élites. Creo que el desafío es de dimensiones de China. En China hay algo muy interesante que introducían Mariano y Mona Lisa, que es, bueno, esta idea de parece quién da más a veces. A veces leo 300.000 personas salieron de la pobreza, 700.000, 800.000, 500.000, a veces es, bueno, ¿quién da más en cuanto a la salida de la pobreza? Efectivamente, digamos, hay que ver cómo se mide la pobreza, si es con un umbral de ingreso, esa discusión la conocemos economistas, pero también hay que ver con las estadísticas salariales, que es cierto que en el siglo XXI viene subiendo mucho el salario en China. Yo siempre tengo como una marca de cuidado que es la siguiente. Las subidas de salario real son muy elevadas. Yo creo, no tengo las cifras porque es muy difícil acceder a estadísticas, que habría que ver por industria, pero yo creo que esas subidas de salario real deben ser de menor proporción que el aumento de productividad. Hoy China no compite como en los 80 y 90 por salario bajo, digamos, sino que compite por productividad. Entonces, por eso es lo que habilita que suba el salario real, siempre por debajo de los aumentos de productividad. Por eso, para un marxista como yo, la tasa de explotación del trabajo es mayor, en realidad, no menor, a pesar de que suba el salario real o incluso mejoren algunos estándares de vida para algunas poblaciones. Pero el otro que también indago, leyendo un libro que es durísimo, pero es imprescindible leer, que es Morir por un iPhone, por ejemplo, que es donde uno ve los suicidios, ¿no? De plantas como la Fox, como los intentos de suicidios, a los cuales la empresa respondió. Ahí tenemos un conflicto ecológico distributivo muy importante. Si uno ve las notas al pie de esas trayectorias de personas que se trataron de suicidar, trabajando, ensamblando teléfonos con el sistema de cama caliente, ¿no? 12 horas trabajando, 12 horas en la cama, viviendo en la misma fábrica, eran migrantes sin Hukou. Hukou no sé si la mayoría conoce, yo creo que con esto estoy obsesionado con conseguir más información, pero es como una especie de documento en China que es como tu documento, tu pasaporte, tus antecedentes penales, tus antecedentes laborales. Ahí un minuto más me marcan. ¿Y qué es esto? Si yo tengo el Hukou, por ejemplo, en la provincia de Mongolia Interior y migro a Shenzhen, por ejemplo, el derecho a que mi hijo, hija o hijes vaya a la escuela lo sigo teniendo en Mongolia Interior si migré sin Hukou. Entonces yo creo que hay una segmentación y heterogeneidad de la clase trabajadora que beneficia esta explotación tan importante del trabajo, que cuando uno ve la estadística laboral y estadística de ingresos, registrado y demás, aparece como unas cifras como muy benévolas. Y lo último, vinculado a la agenda, entonces, que creo que es esto, o sea, que estoy convencido de que a pesar de esta tendencia imperial y demás que venimos caracterizando, digamos, nos tiene que preocupar la vida de un obrero o una obrera china. Entonces, el vínculo a construir es tratar de que las relaciones con el pueblo de la República Popular de China se construyan no sobre la base de estas mediaciones que hacen los Gustavo Grobocopatel o los Franco Macri y demás. Eso solito me disparaban como reflexiones y creo que esa debe ser la agenda científica popular. Yo, perdón, ¿puedo decir dos cosas? Una es que tengo niñas en edad de jardín y me tengo que ir corriendo a llevarlas. y la otra es que, bueno, Ariel hablaba del consenso de las infraestructuras y pensaba en la disputa simbólica que tenemos para dar, ¿no? No solo en esta disputa grotesca entre imperialismo bueno e imperialismo malo, sino también en quién va a estar en contra de la infraestructura, ¿no? Entonces siempre nos preguntamos, ¿infraestructura para qué? ¿Infraestructura para quién? Y pensaba en el Plan Belgrano, un plan para la reparación histórica del norte argentino,
el Plan Patagonia, un plan para la reparación histórica del sur, pensaba en la iniciativa para la integración en infraestructura regional sudamericana, que en realidad no integra absolutamente nada, y pienso lo mismo con la Ruta de la Seda, ¿no? Cómo pensar, cómo la agenda de la investigación popular, cómo desentramar estos proyectos para la fragmentación, para la atomización del campo popular, y cómo seguimos construyendo juntos una ciencia digna, ¿no? Que nos ayude a problematizar colectivamente todas estas cuestiones. En ese sentido, súper agradecido por este espacio, y bueno, les mando un abrazo grande, pero me tengo que ir corriendo. Nos vemos, Álvaro. No Yo sé si quiero sos... agregar un comentario cortito también, en relación a lo que decía Mona Lisa del acaparamiento de tierra. Sí, que es, a ver, coincido en que es un proceso difícil de estudiar, y que a mí también me ha pasado, porque, digamos, primero se instaló un discurso de China es el mayor acaparador de tierras en todo el mundo, y ahora está la cuestión de, no, China es un acaparador de tierras más y no es el más importante, y fíjate otros procesos que, a ver, entiendo, no es el único y hay otros actores también que están involucrados, o sea, en el caso de Argentina tenemos grandes empresas, tenemos capitales financieros, pero a ver, eso desvía la atención, yo creo, de, primero, el peso de China en América Latina, y los proyectos y los mega horas de infraestructura ya te están dando pautas de que están produciendo cambios, como vos bien decías, en el control del territorio. O sea, y acá el tema, en el caso de Argentina y en el caso de Brasil, a ver, no es la propiedad de la tierra, es el control. O sea, y si uno piensa, bueno, en el caso de Costco, que también lo nombrábamos, a ver, todas las hectáreas, ¿cuál es el grado de control que tiene la producción de soja? ¿Cómo impacta eso en la seguridad y en la soberanía alimentaria? A ver, son todas esas cuestiones que, digamos, uno tiene que poner también en debate. Y eso, a ver, y teniendo en cuenta también las implicancias socioambientales. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa con el acaparamiento de tierras? Que uno podría decir, bueno, a veces cuando uno lo piensa de modo directo de venir a ver, una inversión directa en agricultura para la producción de, no sé, tantas toneladas de soja que necesita un arrendamiento de 200.000 hectáreas. A veces a los que afectan, digamos, ya de por sí son invisibilizados, o sea, como diría Galeano, son los nadie. Y muchas veces también le pasa a uno como investigador que es difícil de acceder a esas realidades, porque, a ver, a mí me ha pasado de casos en Santiago del Estero, que por ahí buscaba por internet y tenía una sola noticia de un medio independiente, y uno dice, bueno, pero ¿cómo llegás ahí en un pueblo perdido para darte cuenta que hay una empresa china que está desplazando una comunidad campesina? Y bueno, pero creo que también hay esta parte del desafío, y que es otra agenda y que es muy interesante, y que también hay modos de investigarlo, o sea, pero la cuestión es esa también, que aparte del control directo de la tierra por medio de inversiones agrícolas, hay otras formas de control, y creo que en este caso los proyectos de infraestructura son un factor a tener en cuenta. Después, bueno, simplemente mencionar que hubo un comentario que puso Diana bueno, de que China, para comprar leche le exigían un área de exclusión de fumigaciones de 9 kilómetros. Bueno, y yo pensaba en otra cuestión, que por ejemplo en China está prohibida la siembra de soja transgénica, pero es la que se siembra acá, y es la que nosotros les exportamos para alimentar principalmente a sus cerdos. Entonces tenemos esa clase de externalización de la contaminación, que bueno, hace todo parte del mismo modelo productivo hegemónico del agronegocio, que China también se está encargando de expandir. Y lo último, y con esto cierro, es que también coincido con el tema de las alternativas, que me parece que eso es muy importante. Y vuelvo al rol de las desistencias, que muchas veces son capaces de condicionar estos proyectos, que eso también es otro tema de debate y de investigación, que las empresas chinas no están acostumbradas a lidiar. A mí me ha pasado, me han contado, por ejemplo, que cuando iban a instalar las centrales nucleares en Río Negro, las asambleas se fueron con carteles gigantes con el número 4, que para ellos el 4 es el número de la mala suerte, y recibieron a la delegación china con esos números como ya para molestarlos, o sea, y esas clases de movilizaciones que ellos no lo saben, así que la sociedad yo creo que también tiene ese potencial
de interrumpir estos proyectos. Así que más allá de las relaciones de poder que hablamos, creo que todavía está abierto el camino y que bueno, es cuestión de ejercer mayor presión y de visibilizar sobre todo estos proyectos. Creo que como académico también tenemos ese compromiso con la sociedad. Bueno, no, gracias Sol, creo que esto último sirve como cierre sobre las resistencias y sobre la capacidad bueno, de las organizaciones populares, de las multisectoriales, para resistir estos proyectos. No sé si alguien quiere decir algo más, si no podemos seguir cerrando. No sé, Marian, ¿qué opinas? Me parece bien ir cerrando, me parece que estuvo muy bueno el debate, muchas intervenciones interesantes y aportes para seguir pensando esto, y bueno, creo que también está bueno poder juntarse y ir cruzándonos, seguir cruzándonos en el futuro, así que nada, eso nomás. Así Y que Marianita, bueno, prometo hablar más lento la próxima vez. gracias, agradecemos a todos por la participación, por sumarse, espero que les Yo haya gustado la quería, dinámica. Sí, Joa. quería hacer una pregunta más que nada técnica. Yo es lo primero que me sumo de esta jornada, a escuchar nada más. Disculpen que no participé, la verdad que también entré tarde, entonces no me daba la cara para preguntar nada. Pero algunas otras que pasaron antes me interesaban bastante, pero no pude participar. No sé si están grabadas y subidas, o las están subiendo a alguna parte, o ya perdí la opción de reverlas esas. Por ejemplo, la del debate sobre el FMI me interesaba mucho, pero bueno, no podía ese día. Están grabadas todas en el canal de YouTube, se están subiendo al canal de YouTube de la Sociedad de Economía Crítica. Ah, un boludo que no reviso bien entonces las redes de la Sociedad de Economía Crítica. Bueno, gracias entonces. Muy bueno, muy interesante. Disculpen que... Tranqui, están todas, así que no te des con un caño, che. Así que esta también va a quedar grabada y demás, así que eso. Bueno, yo Así que voy aprovecho a para aparecer agradecer de vuelta. haciendo esta pregunta, boluda. No, creo que Mariano nos contaba al principio que te corta. Mariano te corta, te puede cortar. Igual si querés la dejamos, o sea, como quieras. Bueno, gracias por la invitación otra vez, me encantó la iniciativa y la discusión que se armó me parece muy válida. Y lo mismo. Buenísimo. Muy buena, bueno, gracias también por la invitación, es la primera vez que yo participo en estas jornadas, pero estuvo muy buena la discusión. Creo que salieron varias líneas para seguir profundizando. Y bueno, y cualquier cosa que necesiten, ya saben, estoy a su disposición para colaborar en lo que sea. Buenísimo. Nos Bueno, estamos viendo entonces. Nos nos vemos. vemos. Muchas gracias. Chau. Chao. Muy bien. Gracias, abrazos. Gracias.